Aller Länder rund um den La Organización Mundial de la Salud declaró hoy la OMS después de La ONU llama a todos los alarmante gobiernos a aumentar los esfuerzos. recomienda a los gobiernos implementar con rapidez medidas adecuadas para proteger. El año 2020 comenzó con una pandemia de proporciones inesperadas, el COVID-19. La vida cambió de manera sorprendente. Pues es una experiencia muy diferente a todo lo demás. Nosotros pensábamos que muchos decían, no, nos vamos a morir. Y los internos comienzan a pedir en el piso aire y que les ayudáramos y nos cogen las botas y nos dicen que no los dejemos morir. Sentía mucho miedo porque yo decía, nos coge el COVID acá adentro y mierda. Verlo, estar con ellos en el momento. Era una angustia, hasta soñaba de que me estaban llamando para darme una mala noticia. A ratos queríamos botar la toalla. Es duro, es duro. Hay personas que no tienen visita, no tienen familia y de pronto la única esperanza es custodia. Héroes vestidos de azul. Esta es la historia de cómo un puñado de hombres y mujeres se convirtieron en héroes al luchar con sus propios medios contra un enemigo invisible. En Colombia surgió el primer brote de la enfermedad el 6 de marzo de 2020 y el día 16 del mismo mes se produjo la primera muerte en la ciudad de Cartagena. Las 3 semanas siguientes generaron paranoia en toda la nación. Tan solo 21 días después de llegar el virus al país, este se instaló en la cárcel de Villavicencio con 69 casos. 2 semanas después ya eran 900 internos positivos. Este solo penal tenía en su momento a 1.782 reclusos que viven hacinados en unas instalaciones diseñadas para 899. La misma realidad se empezó a vivir en cuestión de horas en las demás instalaciones carcelarias. Las noticias no dejaban de contar muertos en toda la nación. Llamamos a los países a tomar medidas urgentes y agresivas. Hemos tocado el timbre de la alarma alto y claro, aseguró el doctor. En ese momento apareció una nueva e insólita esperanza. La esperanza verde de una mata llamada moringa. La moringa, en una palabra, es una bendición. Es una planta milenaria, originaria de la India. Aproximadamente más de 2000 años antes de Cristo se remonta a su historia. Es una planta que pues, para nosotros ha sido un gran aliciente, una gran bendición y en estos momentos pues ha dado mucho de qué hablar. Es una planta que tiene unas propiedades sensacionales que a primera vista sonarían a mentira, pero la verdad es que con el tiempo hemos tenido que reconocer que los testimonios hablan por sí mismos. Es una bendición. Edwin Yesid Carreño Cáceres tiene una empresa familiar con la cual trabaja productos naturales desde su formación como farmacéuta. Esta área es donde se reciben las materias primas. La hoja se corta a primeras horas de la madrugada para garantizar que la vitalidad de la planta se nos conserve. Carreño venía desde hace más de una década trabajando la planta, una de las más exóticas del mundo, y que hoy se ha convertido en una alternativa para los enfermos de COVID-19. Científicamente me gustaría que algún científico especializado lo estudiara realmente cómo fue lo que pasó allá, porque al momento en la cárcel no falleció ninguno más después de que empezaron a realizar esta terapia, habiendo pacientes bastante delicados con enfermedades de base bastante agudas y el resultado fue ese. Y no ha vuelto a haber contagio nuevamente.
Entonces es una situación que sin duda estuvo la mano de Dios ahí, primordialmente eso. Y si alguien quiere una explicación científica, sí me gustaría que la buscaran y que me la compartieran también, porque realmente yo sé que ha funcionado, pero científicamente no lo podría explicar. Esto lo confirman cientos de reclusos y guardianes en distintas cárceles de las principales ciudades de Colombia, quienes vieron en las bebidas calientes una solución a la crisis que enfrentaban. Moringa para privados de la libertad, el socorro. Los internos de la cárcel Manizales y agradecemos por su donación, que el Señor me lo bendiga, aquí tratando de combatir el COVID con su obsequio. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Gracias. Gracias, funcionarios del INPE, por la campaña La Bebida de la Esperanza. Basilio Andrés Pérez, un guardián del IMPEC que no alcanza más del 1,60 m de estatura, decidió enfrentar la situación con un singular SOS. Yo hablo con mi mamá, le expreso pues el tema, mi mamá se asusta y me cuenta de que hay bebidas calientes. Nosotros, yo soy de una región boscosa, alejada pues de la civilización un poquito, y allí se practican mucho las bebidas calientes para muchos temas. Yo voy y le digo a mi superior inmediato que si podemos hacer una campaña y hacer bebida caliente. Porque yo le dije, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos y nos morimos sentados o nos ponemos de pie y peleamos? Igual podemos morir de ambas maneras. Entonces, eso fue fuertísimo. Él dijo, estábamos muy asustados todos, dijo, no, haga lo que sea, Pérez. Quiero hacer un llamado a la solidaridad de toda mi gente y mi comunidad metense. Hoy estoy promoviendo una campaña para el personal privado de la libertad. Está basado en llevarles remedios caseros y bebida caliente. No cuento con el recurso económico para adquirir los elementos. Quiero llegar a ustedes, a que se solidaricen con el personal privado de la libertad. Hoy son ellos, mañana posiblemente podemos ser nosotros. Y también vamos a recibir ideas que a bien tengan para contrarrestar este virus COVID-19 que hoy nos está golpeando de la manera más desafortunada. Dios los bendiga, quédense en la casa. Ese día vi un video de un guardián, yo no lo conocía ni nada, de un guardián que se hizo, él mismo se grabó, de la cárcel de Villavicencio, un guardián. Entonces necesitamos quien nos ayude con hierbas, con panela, con limones, con todo lo que se necesita. Y yo dije, bueno, este video pues voy a llamar a don Edwin, que me pidió que le ayudara a buscar una manera, y hablé con él. Llamé de una vez a don Edwin, oiga, don Edwin, ya vi un video de un guardián de la cárcel de Villavicencio que está pidiendo ayuda porque les llegó el COVID a la cárcel y que está pidiendo ayuda de hierbas, de matas, de lo que pueda para preparar bebidas calientes. Creo que esta es la oportunidad. Y me dijo, oiga, pues sí. Y entonces busquemos el contacto con Basilio Andrés. Y la reacción de la gente fue instantánea. Hombre, es increíble la solidaridad del pueblo metense en general. Y de muchas partes de Colombia llamaron a unirse en la campaña. Lo que pasa es que no se recibía dinero. Pero mucha gente no podía sino pues hacer giro, no. Pero se unieron. Y lo que yo les decía, no, oren por nosotros. De pronto, abónenos una oración que yo sé que el Ser Supremo nos las escucha. Yo me bajo a las 6 de la tarde de servicio y cuando vengo, en la puerta ya hay gente llamando, esperando para entregarnos panela, los elementos de la bebida. ¿Sí? Entonces es algo maravilloso y empezamos a trabajar desde ese día. Se crea esa sinergia y todo el mundo le comienza a dar la voz de aliento, que fue lo primero que recibimos. Esa voz de aliento para nosotros fue, no estamos solos y nos van a ayudar. Llegan, fue impresionante, y esa alegría y esa sensación de regocijo al ver que por esa puerta comienzan a llegar panela, limón, moringa y esas bebidas que comienzan a preparar ellos se convierten en el aliciente para los privados de la libertad. Y don Edwin estableció un contacto directo con el comandante de la policía, el capitán Céspedes, aquí de Casillas, y él pues también muy generoso, creyó en esto.
y puso al servicio una camioneta. Y en esa camioneta del comandante de la policía se colocó todas las hojas que tenía, los paquetes de hojas que tenía don Edwin y la panela y los limones, porque algunos amigos donaron bultos de limones. Y se llevó eso, el mismo capitán lo llevó hasta la cárcel de Villavicencio. Va a llegar el camión de la Policía Nacional con un cargamento de moringa. Esta moringa es para el personal privado de la libertad, funcionarios administrativos y para funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. Antes de la pandemia, ¿cómo era el ambiente entre PPL y guardianes? Antes de la pandemia, realmente la relación entre privados de la libertad y funcionarios era hostil, era un poco fuerte. Los problemas normales de tensión de los privados de la libertad, como lo son de pronto las quejas por la alimentación. El impacto que ellos llevan por lo general es negativo siempre, porque tú entras y de una eres el enemigo. Y así yo me imagino que serán todas las fuerzas. Se tenían diferencias con los privados de la libertad y tratábamos de garantizar el cumplimiento de las penas. No se tenían tanto acercamientos, dificultades bastantes, brotes de indisciplina por parte de los privados, sí se presentaban, era normal, era a menudo que en la semana se presentaran pues riñas entre ellos y la empatía con nosotros no era la mejor. Siempre se ha vivido esa visión o como ese pensamiento de que yo soy el que lo cuida y él es el que está allá y nosotros somos el enemigo, si ellos son nuestros enemigos, no. Para ese momento ya el COVID-19 había entrado a todas las cárceles de Colombia y nadie podía estar a salvo. Ante la capacidad de trasladarse del virus en todas las regiones y frente a la inoperancia del gobierno para evitar el contagio a más de 120.000 personas que hacen parte del sistema carcelario. Cuando empieza a generarse la pandemia en la cárcel, lo primero que nos toma es el miedo a ambas partes de la moneda, tanto a los privados de la libertad como a los funcionarios. Todos temíamos por nuestras vidas. Entonces, pero nosotros teníamos que sumarle que nosotros jugábamos con el miedo de los privados de la libertad también. Nosotros como funcionarios pues nos tocó acarrear o cargar ese miedo también. Y el de sus familias, que a su vez obviamente se multiplicó con el pasar de los días. Entonces, esto se agudizó un poco y pues realmente fue bien complicado. Los privados de la libertad toman una actitud grosera, desafiante, entran en choque con el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. Ese miedo lo demuestran ellos pues de esa manera, siendo agresivos, para con nosotros que éramos pues realmente los últimos en tener la culpa. Siendo así que el día 22 de marzo en este establecimiento hubo un brote de indisciplina bastante fuerte. Los privados destruyeron totalmente un bloque, se salieron, querían que la sociedad los escuchara y no querían morir, estaban atemorizados, no sabíamos qué iba a suceder. Acabaron con rejas, salieron de sus celdas, quemaron partes de instalaciones dentro de la institución, dentro del establecimiento. Hubo unos días de batallas campales ahí dentro, ellos en temor a recibir el virus y perder su vida, y pues de una u otra manera es aceptable, pero nosotros teníamos que cumplir. Claro, cuando empezó la propagación del COVID-19 acá en el establecimiento, preciso por los medios de comunicación, salían las muertes exponenciales, en cantidades abundantes, llamémoslo así. La primera percepción grave de lo que podría significar la pandemia en el sistema carcelario fueron los hechos que ocurrieron en La Modelo, en donde por la desesperación que se causó frente a lo que podría ser la pandemia, pues los internos lo que intentaron fue una fuga masiva.
Desafortunadamente los internos se toman las rejas, la parte interna, van a la Guayana externa, vino la reacción de la guardia y todo esto desencadenó en que se presentaron 23 fallecimientos. Pasó lo que nunca tenía que haber pasado, pero era por ese mismo miedo, ese mismo temor a morir dentro de una cárcel y no poder volver a ver a sus familias. Escuchen, ¿cómo es que se presentó una riña interna dentro del pasillo y de pronto ellos en el momento de la riña, para evitar que nosotros ingresáramos, le colocaron corriente al candado, bajaron un cable desde un bombillo para que nosotros no ingresáramos. Prendieron una colchoneta en la reja para que de pronto, si se presentaban inconvenientes entre ellos solucionaban ahí. O sea, el compañero que iba a abrir el candado se quedó, le pasó corriente, no lo pudo abrir. Y cuando la candela empezó a esparcirse por todo el pasillo, nadie podía solucionar. Entre tanto, los guardianes del IMPEC enfrentaban la situación con bebidas calientes. No había más recursos que la moringa, la panela y el limón. Trataban de evitar contagios masivos en la población carcelaria, pues era obvio que si los presos se infectaban, tanto ellos y sus familias corrían el riesgo de morir. Es una vaina como si uno se le hubiera acabado el mundo. Porque yo tengo mi casita, tengo propiedades, pero para mí eso valía, pues como que si hubiera acabado todo, mano. Se siente uno muy abandonado. No sé cómo, el virus es sagaz, ¿sí? Y yo lo llevo a la casa y resultamos en la casa infectados. Mi esposa estaba para esa época con 8 meses de embarazo. Hablamos del mes de marzo. Y fue complicadísimo. Fue algo... Pues es una experiencia muy diferente a todo lo demás, porque todo el mundo, bueno, aceptó el virus, digamos, mis vecinos tenían el virus, pero yo tenía un bebé que esperábamos con mi esposa, entonces fue complicado. Y además para esa época era muy difícil acceder a atención médica por el mismo virus. Sí, entonces todo se complica de una manera que realmente nos llevó a pensar que no íbamos a ser capaces de salir. Dios mío, ¿qué está pasando? Uno encerrado en una garita 6 horas, con un fusil, pensando cualquier cantidad de cosas. Pensar que hoy puedo adquirir el virus aquí en el establecimiento y mañana tener que ir a abrazar a mi hija y que yo la pueda contagiar y que se me pueda morir por esa causa, sería algo desgarrador, sería algo que uno como persona no estaría preparado para vivir. Desprenderme de mi hija, del tema del núcleo familiar, no ha sido nada fácil. Hola, mi amor. Bien, mi vida, extrañándote mucho. Te extraño mucho. ¿Cada cuánto te lo dice? Todos los días. Todos los días me dice, papi, quiero verte. Papi, ¿por qué no has vuelto? Papi, ¿nos abandonaste? Aparte de ser una funcionaria del Instituto Nacional Penitenciario, soy una ama de casa, mamá de 2 niños, Matías, Andrés. Dejé la mitad de mi vida a cargo de mis papás, unas personas mayores de edad. Tomé la decisión de ser mamá por videollamada y durísimo. Pero yo no era que no me pudiera ir porque estuviera a cargo de sanidad, sino porque el miedo de ir a mi casa y que por mi culpa mi mamá o mi papá fallecieran, mis hijos fallecieran. Entonces, automáticamente decidí que no, me quedé acá, a costa de todo riesgo.
puedo hablar porque me tuve que aislar de mi hijo. Tuve que aislarme de mi hijo que tiene 4 años porque me daba miedo contaminarlo. En un momento de desespero sí tuvimos toda la intención de retirarnos, es decir, no vamos más. Primero porque como que no aguantábamos, no sé, espiritual, físicamente, como que ya no habían ganas de hacer nada. Pero pues retomábamos con ella, con mi esposa, diciendo, mire, ella, por ejemplo, ella dice, tengo mis viejitos, su gente de tercera edad, y decía, no, yo no los voy a dejar. Y lo mismo me pasaba a mí, decía, no, yo en la vida le debo tanto a esto y a lo que hago, a los internos, a mis compañeros, que a pesar de que tenía planeado retirarme en el mes de abril, decidí postergar mi retiro. Y dije, no, yo los voy a acompañar. Pues yo ya soy pensionado, por decirlo así, y entonces mi familia dice, mijo, ¿qué haces ahí? Estás en fragilidad, ¿no? Es hora de pensar en la familia, es hora de pensar que ya cumpliste tu misión, pero bueno, aquí continuamos y pues uno dice, bueno, pues tampoco podemos dar la espalda en un momento tan crítico como esto, donde realmente se viene la acción de solidaridad y en eso estamos, ¿no? Es que una cosa es uno hablar aquí del virus y de la pandemia, aquí afuera, donde usted va y se encierra en su casa, con todos los protocolos de bioseguridad, donde, en fin, pero en la cárcel, como en Villavicencio, donde hay un hacinamiento muy grande, donde uno sabe que si le llegó a uno, fácilmente se van a contagiar todos. Y fue una solución simple, esa heredada de las abuelas, bebidas calientes, pero reforzadas con la maravilla de la moringa, constatando para la ciencia en el mundo la frase antiquísima de los primeros médicos de la humanidad: la medicina cura, la naturaleza sana. La bebida llevaba, primero, la bendición de Dios. De ahí en adelante llevaba 25 panelas medianas, llevaba un manojo de hierbabuena, un manojo de limonaria, llevaba alrededor de una canastilla de limones, de cualquier limón usábamos, llevaba 1 libra de hoja de moringa deshidratada seca, llevaba también un pedazo, más o menos, hay unos pedazos así de jengibre, de este tamaño, llevaba la mitad, porque el jengibre es picante, no sé si lo han probado, pero es picante y esa joda, hermano, es incómoda para tomar. Así me quedó, fue desproporcional. Ya después lo cuadré y fui midiendo, pero hermano, la bendición fue excelente. Y cuando nos llegó aquí a nosotros, pues teníamos esa incertidumbre también y pues ya sabíamos cómo manejar un poco, pues teníamos la enseñanza de ellos. Sabíamos que habían manejado a través de estas hierbas, de la moringa, del limoncillo, del jengibre. Todas estas hierbitas y aguas que a ellos les llegó y les dieron y que les dio resultado, que se vio los resultados, nosotros empezamos a aplicarlo. Paradójicamente, al primer día que se les dio, el día siguiente me dice el enfermero jefe, teniente, ¿qué les dieron a ustedes a esos PPL? Que no, moringa les dimos, pues bueno, síganle dando porque los mejoró muchísimo. Y ahí ya después de escuchar a los compañeros en Villavicencio me animé más, escuchando a los médicos que me decían, esto es genial, esta bebida de la moringa es, mejor dicho, sirve para todo. Yo conocí la moringa en el mes de marzo, yo nunca había escuchado hablar de la moringa. No creían. Aquí teníamos un equipo médico, en la Modelo tenemos en este momento un equipo médico que trabajó duro durante el COVID, pero tampoco nos hacían la oposición. Ellos decían, bueno, si ustedes creen en eso, dénselo. ¿Ya? Nosotros en todo momento lo tratamos no como la solución del COVID, sino como unas vitaminas que le subían las defensas a la persona para que enfrentaba mejor el COVID. Y hay médicos que nos dieron el aval y nos decían, hombre, está dando resultados, tienen razón, pero de pronto por criterio médico ellos no pueden aceptar ni decir, porque en ese momento la coyuntura fue difícil.
inclusive por los medios de comunicación decían que la moringa ni el BM100 era la panacea ni tampoco que era la cura del COVID, pero de pronto lo estaban mirando desde un punto de vista diferente, porque nosotros lo veíamos como la esperanza y la forma de subirle la defensa a la gente para que enfrentara mejor el COVID. Ellos lo veían de pronto como la manera, no como la cura del COVID, pero nosotros sabíamos que no era la cura, sino que era la forma de mejorar, la forma de enfrentarlo. Estamos no al frente del cañón, estamos al frente del fogón. Como pueden ver, con todas las hierbas, esto es lo que se realiza todos los días para que tratemos de contrarrestar el virus. Los resultados empezaron a demostrar la eficacia de esta bebida, cuyo ingrediente principal era el VM100 donado por un comerciante. Y empiezan esta gente de Villavicencio, de la cárcel, a mandarme videos. Y entonces recuerdo un video en el que se decían, ellos daban el testimonio, yo soy diabético. Otro decía, yo soy asmático. El otro no, yo soy hipertenso. Había alguno incluso que decía que él tenía VIH, ¿cierto? Y algunos con sobrepeso. Y los veía uno en un estado de salud y en un ánimo perfecto. O sea, se imaginaba uno por allá acostados, con síntomas. No, el manejo era muy bueno. Y entonces yo, ya, esto está sirviendo. Institución de Mujeres de Bucaramanga, nosotros las privadas de la libertad también tomamos la bebida de la esperanza. Nuestros compañeros privados de la libertad le agradecemos este apoyo que hemos recibido de usted, don Edwin Carreño, y de todas las personas que se han vinculado para que nosotros podamos estar curados y prevenidos de esa grave enfermedad de la pandemia del COVID-19. Queremos agradecerle, muchas gracias. Las autoridades les llamó la atención eso y los periodistas también preguntaban qué pasó en la cárcel de Villavicencio. Y entonces fue cuando el gobernador dijo, eso es un milagro ocurrió en la cárcel de Villavicencio. Entonces fue doble el milagro. Guardianes y población carcelaria se hermanaron en busca de un mismo objetivo, salvar sus vidas. Pues a raíz de eso, obviamente, cuando se ve la solidaridad de todos apoyan, todos cuando llega una donación de estas hierbas, de la moringa, de la panela, se les deja ingresar, o sea, sin tanta problemática, sin tanto procedimiento de rigor que se exige. Esto les hace saber a ellos que no somos, digamos, no somos los enemigos de ellos. Se rompe la barrera que traíamos de esa seguridad física y entramos a una seguridad dinámica donde se nos olvidó totalmente que estábamos como en dos líneas diferentes y simplemente nos dimos la mano para poder decir, de aquí vamos a salir juntos. Ese choque que había entre custodia y vigilancia interno, por lo menos aquí en la Modelo no me podían ver porque enseguida, ahí viene Aníbal, ahí viene la moringa, ¡ay, moringa! A mí me cambiaron hasta el nombre, me decían moringa. ¡Ay, moringa, moringa! Ahí viene moringa. O sea, yo me acercaba a la reja y todo el mundo pedía moringa. Uno entra por allá a la parte interna, le dan agradecimientos, le agradecen mucho al señor que nos donó la moringa. Igualmente se le ha enviado algunos mensajes de ellos al señor, a don Edwin, sobre esa situación por su gran corazón y por su gran apoyo que ha tenido con ese establecimiento y con los demás. Don Edwin Carreño, tenga usted muy buenas tardes. Somos funcionarios de aquí del establecimiento penitenciario de mediana seguridad de Pereira Risaralda, agradeciéndole por las donaciones que nos ha hecho llegar aquí al establecimiento. La verdad, son muy efectivas, nos ha servido demasiado. Con la colaboración de la moringa que ha donado a nosotros todas nuestras PPL. Gracias, que Dios la bendiga a usted y a toda su familia. Muchas gracias. Quiero dar los más sinceros agradecimientos por tan maravillosa colaboración que nos hace, por regalarnos estos frascos de moringa para los señores más vulnerables. Le agradecemos de todo corazón por ayudarnos. Dios lo bendiga. Hoy somos uno de los establecimientos sin COVID-19. Gracias. El Cómbita Boyacá ha producido unos efectos altamente positivos y ante todo saludables. Inicialmente, gracias al Señor Dios del Universo, que ha enviado esa bendición sobre usted y a usted por este producto tan maravilloso. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga.
Marvin, buenos días. Los privados de la libertad de la Cárcel de Manizales le queremos dar las gracias por su donación. Nos va a servir mucho para cuidar nuestra salud. Dios lo bendiga y le multiplique lo que usted hace por nosotros. Muchas gracias. Entonces, cuando ellos vieron que a ellos nos interesaban como personas, cambiaron muchas conductas. Y a pesar de que ellos llevan ya un año sin visitas, porque no han vuelto a tener visitas, que nosotros pensábamos que eso iba a ser un detonante terrible en las cárceles, el quitarles la visita, eso se ha sobrellevado porque ellos se han compenetrado con nosotros también y se han puesto en nuestro lugar también, y que nosotros no suspendemos una visita por perjudicarlos, sino que queremos también que ellos estén protegidos, igualmente la familia también esté protegida al tener desplazamientos, al ingresar a un establecimiento carcelario. Al generarse ese impacto de positivismo, de energía, de empatía, los internos ya nos ven a nosotros como hey, no, se están preocupando por nosotros, se están viendo esperanzas de que esto puede ayudar a este tema de la pandemia. Entonces ya vemos que los internos empiezan a socializar más a la hora de decirnos, hey, no, venga, mi familia va a traer panela. Ahora ellos fueron armando cadenas de trabajo para que ellos mismos venían y me colaboraban, ellos mismos conseguían las cosas, prendíamos el fogón juntos. Bueno, después de que habíamos confrontado, cambiamos la manera de hacer las cosas. Ya no confrontábamos, ya nos uníamos para trabajar en una sola misión, el mismo objetivo: salvarnos, sacar el virus del establecimiento y salir vivos. Pues sí, comentarles lo de las aguapanelas, lo de las hierbas que nos portan las personas de buenos corazones, ya que ellos nos han hecho una colaboración valiosa, nos ha tenido en cuenta, ante todo, ante primero Dios y a Mamita María, a la Virgen Santísima que nos ha favorecido, y a Papito Dios que nos ha guiado por buenos caminos. Cierto que tuvimos un error, pero con la ayuda de Dios ya lo estamos superando. Gracias al Señor y a los buenos principios que nos ha inculcado el Comando Pérez. Bueno, es un testimonio bien bonito. En el momento que decidimos donar la hoja, celebramos como si fuera un triunfo el día que salió la noticia, cuando recibieron la hoja en la cárcel. Es algo que emociona mucho porque no era fácil. Sabemos que hacer llegar un producto a una cárcel tiene que contar con una cantidad de requisitos y todo eso. Y gracias a Dios se acomodó todo para que así fuera. Todos aseguran que en poco tiempo los síntomas empezaron a desaparecer, de tal forma que la noticia se dio nacionalmente. Lo que pasó en adelante no lo explican ni la ciencia, ni los guardianes, ni los internos, ni García Márquez. Quienes comenzaron a tomar la infusión de moringa con agua de panela y limón se recuperaron del COVID de forma milagrosa. En 15 días, tomando la bebida de la esperanza, estábamos, en su totalidad estábamos bien. Habían infectados, sí, positivos para COVID, sí, pero usted los miraba y ninguno tenía fuertes dolores de cabeza, no tenía fiebre elevada, no tenía ni fiebre. Los privados de la libertad a los 15 días dejaron de sentir muchos síntomas. Carreño tuvo la plena seguridad de que esta planta podía ayudar en el estado de inflamación que provoca el virus, estabilizar a sí mismo al cuerpo para subir las defensas y conseguir que el paciente no mermara sus fuerzas ante la arremetida violenta de este microorganismo que ha paralizado el mundo. Descubrimos dentro del proceso con las bebidas calientes que realizando unas olladas grandes de agua de panela y agregándolo al finalizar, ya cuando estuviera preparada la mezcla se potencializaba, iba a ser más efectivo y podía rendir para muchas más personas. Entonces esto surgió en medio de la pandemia, esta idea surgió en medio de la pandemia, gracias a muchos guardianes que en unión con internos de las cárceles realizaban esta labor luchando por la misma causa, por salvar la vida. La cárcel La 40 de Pereira fue una de las penitenciarías que no registró muertes por COVID-19. Yo cuando comencé a conocer la vida y a ver esos resultados, yo dije, aquí no se me va a morir nadie. Y tengo que decirlo, porque es bueno contar eso. Tuve muchos contradictores, pero yo dije, no, yo nací para ayudar, yo no nací para hacerle mal a nadie. Y comencé a tomar ese tema como personal,
mandé a traer a los Llanos Orientales, llamé a don Edu y me colaboró. Entonces yo comienzo a mostrar ese gran producto porque sabía lo que estaba dándole a los funcionarios y a los PPLs. Entonces yo dije, aquí no va a llegar la pandemia, no va a llegar la pandemia. Yo duré 2 meses dándoles el agua, sin ninguno que tuviera COVID-19. Llega el primer COVID-19, todo el mundo desesperado, pero nunca yo me desesperé, nunca, yo dije, no se me va a morir nadie. Y hoy, después de tener 515 contaminados en la cárcel de Pereira, al día de hoy, acabé de preguntarle allí en comando de guardia, tenemos 0, porque antier teníamos 11 que nos quedaban por aliviar. Hoy, es una primicia, tenemos 0 positivos en la cárcel de Pereira. Y doy gracias a Dios porque no se murió ninguno, que era lo que yo siempre soñé, ni un compañero mío, ni un PPL. Hoy estos héroes que enfrentaron a la pandemia en las cárceles del país sienten que sufrieron estigmatización. Algunas de sus familias fueron víctimas de humillaciones en los barrios donde vivían. A muchos les tocó cambiar de residencia. Argumentan que algunas publicaciones en redes sociales crearon un efecto negativo para la institución. Fue discriminatorio. Nuestras familias, algunas, no quiero decir nombres, fueron víctimas de problemas de seguridad, víctimas de humillaciones en las cuadras que vivían. A algunos les tocó cambiar de residencia por esas malas informaciones, diría yo, porque nosotros no somos una isla de Villavicencio, nosotros hacemos parte de Villavicencio y del departamento del Meta. Cuando llegué después de 2 meses al conjunto donde residía, me acuerdo que la primera noche llamaron la policía. ¿Quiénes? Los residentes del conjunto. La verdad, yo me retiré del conjunto donde viví. ¿Prefirió cambiarse de casa? Sí, porque mi hijo pequeño le hicieron un señalamiento muy duro y entonces es fácil hacerlo a un adulto porque el adulto lo aguanta, porque nosotros simplemente tenemos de pronto esa capacidad de que alguien nos haga el feo, pero que a mi hijo le digan que está contagiado y que no se junte con los amiguitos normal, que no tenga, si él nunca me dio un abrazo. Yo vivía haciéndole seguimiento al gobernador de los Llanos Orientales y el gobernador de allá nos atacó duro, nos dio duro, le dio duro al IMPEC, pidió la cabeza del director de ese momento, que éramos unos irresponsables, pero no éramos nosotros los irresponsables, ni siquiera es el mismo IMPEC, porque es que el IMPEC no solo maneja seguridad, el IMPEC como tal maneja seguridad, el IMPEC no maneja ni la salud, ni la alimentación, nada de ese tema. Es una entidad que se llama la USPEC. Y llegó la pandemia, ¿y qué nos tocó a nosotros como líderes sindicales? Hacer una tutelatón que la llamamos a nivel nacional. Varios establecimientos a nivel nacional y pusimos una tutela y la ganamos. Cuando ganamos esa tutela, imagine usted tutelar para que le den un tapabocas, para que le den gel, para que le den alcohol, cuando es una obligación. Entonces, de ahí partimos nomás. Yo decía dentro de mí acá desde Pereira, algún día callaremos a ese gobernador como nos da de duro. Quiero informarles que nos han llegado 40 nuevas pruebas. Las 40 han resultado positivas y todas corresponden a la cárcel de Villavicencio. Y así fue. Yo todavía tengo una entrevista del gobernador donde decía que él no entendía qué había pasado en la cárcel de Villavicencio, que era un milagro. Y sí, es verdad, es un milagro. Pero ese milagro fue gracias a un uniformado y a un señor que se llama don Edwin Carreño y a unas personas adentro que tienen fe de que cuando llegó esa bebida le pusieron esa tanta fe que fue que los ayudó a no morir en el establecimiento. Se intentó dialogar con Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, para conocer su versión. Sin embargo, las cartas erradicadas nunca obtuvieron respuesta.
La sociedad siempre va a estigmatizar a una persona que está en un estado vulnerable como ellos. Siempre los va a estigmatizar, independientemente de las circunstancias o de que ellos estén viviendo, siempre lo va a estigmatizar la sociedad. Sí, inmediatamente uno, por ejemplo, salir uno a la calle uniformado y llegar a una tienda, me pasó a comprar algo, todo el mundo se retiraba, ¿no? Pues uno entiende, es el temor de cualquier persona. Y más que los contagios en las cárceles, cuando se dieron, fueron masivos, han sido masivos. Entonces la gente siente mucho temor. Claro, hubo cosas de situaciones de amenazas, pero como yo lo digo, uno es comprensible dentro del desespero. Y yo inclusive de conocer a algunos que le decían alguna frase ofensiva a uno, que uno sabía que tal vez eso no iba a llegar hasta por allá, pero era más bien como su desespero. El COVID-19 seguía afectando las cárceles. A su favor ya tenían la esperanza verde. Hoy los llaman en el mundo carcelario los héroes azules. En fin, cumpliendo su labor han salvado a miles de personas en todos esos establecimientos carcelarios atiborrados, sin aire y en muchas ocasiones sin esperanza. Sí, un héroe porque realmente lo que él hizo, yo creo que otra persona no lo hace. Él tiene un corazón muy bondadoso. Me lo dicen. Un héroe azul. Un héroe azul, ¿cómo se siente eso? No, gracias a Dios. Gracias a Dios. Es un héroe. Es un héroe. Para mí, yo le digo, Milton, tú eres mi ángel, porque yo a él le digo, tú eres mi ángel, porque si usted no se me hubiera presentado en estos momentos, quizá yo no hubiera sabido nada de mi hijo. Todo el papel se lo llevan, el crédito se lo lleva los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, que eran los que trataban a los internos. Lógicamente salía un interno con dolor de cabeza y lo primero que decían, eso es COVID, entonces no se le acercaban. Y quienes estaban ahí eran los compañeros, lo cogían, lo cargaban, si el interno se desmayaba. Y así con las manos, los compañeros se arriesgaban. Era tan que yo les decía, muchachos, cuídense. Y decían, no, vamos para adelante. O sea, y se los llevaban así hospitalizados en la misma panel de la cárcel y decían, no, a berraco. No, es una persona maravillosa, una persona muy respetuosa, cumplidora de su deber, respetuosísima. ¿Qué te digo? Pues sí, una excelente persona. El sacrificio de los guardias del IMPEC en la cárcel de Cartagena también fue altísimo, como lo describe el dragoneante Osvaldo Jesús Díaz. Bastantes compañeros allá sacrificaron su vida y la de su familia, y hay unos compañeros que vieron morir a su suegro, a uno de los. Y yo digo que eso se lleva muchas cosas. Alcanzamos a intimidarnos con las muertes de un interno dentro del patio, sin saber ni más allá ni más acá. Amanecieron muertos. Ahí sí fue que la gente empezó a mirar las cosas de una manera diferente. Y fue al principio. No es fácil portar ese uniforme y servirle al país con orgullo, con honor. Y que llegado el caso, uno llegue a perder la vida por un síntoma de este tema de la pandemia, porque ya lo hemos vivido. Hay compañeros que han tenido ese infortunio de llevar el contagio a sus hogares y saber que perdió a su padre, a su madre, a su hermana o a su esposa, como lo vivió un compañero. Es desgarrador. Ustedes pedir a un familiar en un momento de una crisis como esta. Hay algo que a mí me impacta y es un compañerito que en paz descanse. Él me llamaba todos los días antes de cuando inició la pandemia. Él me llamaba desde Pasto. ¿Y cómo está, Cursito? Me decía, bien, bien, bien. ¿Qué está haciendo? ¿Qué toma? Dígame qué hacemos. Entonces, no, mire, aquí estamos tomando bebida caliente, aquí nos lavamos las manos, aquí nos estamos colocando el tapabocas, aquí nos colocamos los trajes. Impactante escuchar la llamada de la esposa cuando me dice, no, mi negro murió.
Y entonces en el cargo mío está que de pronto él no pudo tener acceso a lo que nosotros tuvimos acá. A pesar de estos sucesos, las buenas noticias sobrepasaron todas las expectativas posibles, pues muchos reclusos, guardianes y familiares aseguran hoy ser testigos de beneficios inimaginables. Yo tengo una patología que se llama fibromialgia y son 12 años de sufrimiento, de que en momentos los dolores son tan intensos en mis piernas que a veces me las quería arrancar. Entonces yo comienzo a tomarme esta bebida y comienzo a sentir esa tranquilidad en mi cuerpo y yo decía, ¿qué es lo que me está pasando, Dios mío? Porque ya no estoy sintiendo tantos dolores. Entonces yo llamo allá a don Edwin Carreño, a Casillas Mete, le digo, don Edwin, hágame un favor. Este producto produce algo a las personas que sufren de dolor. Y me acuerdo las palabras del señor Edwin que decía, ¿usted qué sufre? Yo le dije, yo sufro de fibromialgia. Y él me dijo, le llegó su tranquilidad después de 12 años. Y es verdad, yo todos los días me la tomo con una fe intacta y en las noches. Y es lo que también me tiene muy tranquilo para todo, porque la fibromialgia le ataca a uno todo. Todo es todo, personalmente, su vida, sentimental, todo. Y eso ha sido, mejor dicho, una bendición. Y después comenzamos ya a fortalecernos por la palabra y decir, papi, no dejes de tomarlo, recuerda que eso te ayudó mucho a salir adelante de esta enfermedad. Dice, no te preocupes, mija, yo lo voy a seguir consumiendo, me ha servido, mija, yo me siento bien y me ha ayudado para la mala circulación. Y digo, bueno, perfecto, síguelo tomando aún más. Entonces, sí. Yo siempre constantemente me tomaba la bebida. Y mi esposa a finales de agosto se entera de que estaba embarazada. Y nosotros nunca... mi esposa había tenido una operación antes de la pandemia y nosotros veníamos pues un proceso de por ahí 8 años para tener un niño y nosotros nunca nos cuidábamos ni nada, y hacíamos en tratamiento, pero nunca eran pues efectivos. Y hasta que nosotros en ese tema del aislamiento y la bebida nosotros nos tranquilizamos tanto que nosotros nos desentendimos de eso y al mes salió que la prueba salió positiva. Salió positiva, nosotros pues contentos, listos, y al proceso como de casi los 2 meses que iba a cumplir, 2 meses y algo, ella presentaba un dolor, malestar, entonces cuando fuimos a la cita médica, por urgencia, ella perdió el bebé porque murió dentro. Entonces no sabíamos, no explicaban por qué, pero decían que podía ser porque la matriz de ella no estaba preparada para albergar un bebé, porque ella venía con una enfermedad de endometriosis grado 3. Grado 3, y eso prácticamente ella tenía todos los órganos matriz, ovarios comprometidos con ese tema de esa enfermedad que prácticamente a muchas mujeres les pasa. Que eso es muy, muy feo, porque créeme que hasta me ha llevado mi mujer hasta al hospital por dolores, se me ha desmayado, el dolor que causa eso. Y pues ya después de la noticia, lógicamente la tristeza, mi esposa destruida, y yo le decía que más allá que le diéramos gracias a Dios que nos había sanado, porque ella fue a una cita médica después y la enfermedad le desapareció. Yo personalmente sufrí del azúcar. Hace muchos años sufro de diabetes, inclusive también, o sea, en algún momento como que uno pierde la esperanza y dice, bueno, el diabético tiene que tomar de pronto pastillas, pero yo desde que me estoy tomando el BM100, yo prácticamente mi azúcar se ha estabilizado, inclusive tengo familia que me pide la botella apenas se le acaba, tráeme la otra, porque hay personas que tienen hasta problemas de estreñimiento, problemas de colon, y me han dicho, tengo un vecino que no se le puede acabar la botella porque me dice, eso es mi solución para el colon. Las bebidas calientes, las medidas de bioseguridad
han hecho que mi cuerpo reaccione de una forma diferente y es algo que ni tengo la respuesta, o sea, no sé por qué, porque esta es la época y con 4 pruebas y con tanta cercanía, porque puedo decirlo, o sea, el testimonio más vivo puede ser el mío, que notificando cientos de personas, porque eran cientos de personas las que estaban contagiadas, no resulté positiva. Yo sufría de gripa 2 veces al año. Una me duraba de enero a junio y la otra de julio a diciembre. Empecé a consumir la bebida, el elixir de vida, todo este año y ni una sola gripa me ha dado. Gracias a Dios tampoco me ha dado COVID, pero no sé qué es que me dé una gripa. En la ciudad de Bucaramanga se presentaron 2 ejemplos de solidaridad muy especiales. El primero de ellos es la historia de Oscar Ramos Cortés, conocido como Solocumbias, quien se gana la vida como presentador de conciertos, ferias y periodista radial. Lleven moringa, manzanilla, eucalipto, limonaria, coleo, jengibre, panela y limón. Se reciben todos los días en la reclusión Mujeres de Bucaramanga y en la cárcel Modelo. Con su moto y un par de bafles pegados a ella, recorrió durante días, barrio a barrio, toda Bucaramanga, recogiendo ayudas para llevar a las cárceles de la llamada Ciudad Bonita. Y por las redes sociales me ofrecí gratuitamente, sin cobrarles domicilio, y yo, porque de pronto ellos no tienen cómo transportar o no tienen tiempo, yo empecé a recoger, ¿sí? Y de tal manera, pues eso ha sido el éxito acá y nos siguen donando, porque todavía tengo ahí mensajes, venga por aquí por unas panelas, venga por aquí por un jengibre, y listo, yo voy. Ese es el corazón mío que me nace llevar estas bebidas. Se está haciendo todavía. En la penitenciaría La Modelo eran recibidos por el dragoneante Heriberto Flores Moreno, encargado de llevarlos a todos los patios. Bueno, al principio hubo una serie de circunstancias de que si era bueno, de que no era bueno, que eso no estaba aprobado, que todas esas cosas, pero como dicen, del ahogado al sombrero, ¿no? Entonces veíamos que esa situación, pues no teníamos realmente como a ciencia cierta claro si sí servía o no servía, pero habían testimonios de Villavicencio, Ibagué y todas esas cosas, y nosotros nos acogimos a los testimonios y dijimos, no, pues empecemos a darle agua panela a estos jóvenes a ver qué pasa, y los resultados fueron extraordinarios. Hoy por hoy tenemos un parte de satisfacción y de control de que esto ha ido dándosele un buen manejo. Iniciamos y se notó enseguida el cambio. La gente empezó ya a sentirse mejor, con energía, porque es que esto le da unos malestares a uno feo, y la gente con la fiebre, la gente con la respiración, con todo, y se empezó a ver mejoría rapidita, 3, 4, 5 días, inmediatamente la gente feliz, contenta. Entonces más los internos le pusieron más interés a colaborar cuando llegara, digamos, las donaciones, ¿sí? El dragoneante Flores además es reconocido por otra labor humanitaria. Estos hombres, que en su proceso de rehabilitación encontraron un nuevo y mejor rumbo, decidieron organizar una coreografía como única forma de agradecimiento a sus benefactores. Y saludando y dándole un agradecimiento al señor Edwin Carreño por la donación de la moringa líquida, igualmente al señor Oscar Ramos por la colaboración con la comunidad, y a toda la ciudadanía en general por la donación de los implementos para la bebida La Esperanza. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Y es que sin duda el poder de la música tiene un fuerte efecto sobre la humanidad en general. Por eso algunos guardianes optaron por ella para reforzar los buenos valores y alejar los pensamientos negativos que los internos pudieran tener en medio del aislamiento más estricto que se haya vivido en las cárceles colombianas. O sea, la situación ha cambiado mucho. Inclusive nosotros en medio de la pandemia en el Guamo logramos conformar una orquesta de música para hacerlo los domingos. Había unos internos, había unos instrumentos que los utilizaban unos pocos internos. Me apoyé con los mismos privados de la libertad, que algunos sí habían sido músicos, se ofrecieron. Y pues yo lo único que hice fue como facilitarle los espacios, los horarios, los instrumentos,
bajarle de mi computadora algunas pistas, llevarles letras. Y ellos se motivaron tanto y al último pues ya no tener cupo en el aula de música porque ya eran muchos. Y pues por el tema de pandemia no los podía aglomerar. Pero en sí logramos vincular más o menos unos 25 internos que tenían unas capacidades artísticas que no nos habíamos dado cuenta. Y comenzamos a formar nuestro equipo, nuestro grupo musical. Y algunos como solistas, al cabo que llegamos a participar a nivel nacional en el concurso nacional de música. Él me ilumina cuando luceros del caminito de primavera. ¿Eso qué hizo? Que en estos 4, 5, 6 meses ellos entretuvieran la mente y se dedicaran a otras cosas y exploraran otras cosas que algunos sabían cantar y les daba pena. Entonces había que vencer todo eso. Entonces también para ellos romper ese esquema, nosotros nos inventamos los conciertos los domingos. Entonces los domingos, como no había visita, había concierto. Entonces bajamos los instrumentos al patio, cantaban 10, 12 internos, y mire que eso bajó totalmente como esa ansiedad que ellos tenían. Igualmente, también yo quiero también darle el tema de la moringa, apenas comenzó y ellos comenzaron a ver en las noticias todo lo que pasaba con el tema de las bebidas. O sea, ellos de una u otra forma eso les trajo esperanza, ¿sí? Nos están cuidando, o sea, nos vamos a cuidar. Todos estos testimonios no serían posibles si Edwin Carreño no hubiera tenido la intuición de cómo era posible mitigar los síntomas graves de la pandemia. No obstante, fue su decisión personal, luego de superar una crisis monetaria. Estamos aprendiendo del tema. Nosotros sembrábamos como sembraban en la India. En la India se siembra directamente y nosotros importamos una gran cantidad de semilla. Me endeudé con préstamos a intereses altos, no con bancos, sino con terceros, con la posibilidad de querer salir adelante. El cultivo se pierde después de una inundación, le cae un hongo y en menos de 15 días se devastaron más de 140.000 plantas. Calculo que eran 80 millones de pesos para ese entonces. Quedamos en el peor panorama, como muchos campesinos en la región les ha pasado cuando pierden sus cultivos con tantas inundaciones. Se me murió todo el cultivo en 15 días. Perdón. Hace 8 años aproximadamente. Eso es una de las muestras de todos los campesinos cuando siembran y lo pierden todo. Me quedaron 5 kilos de semilla, de la semilla que había importado, que eso es un 5% de lo que yo había invertido. Ahí empezó el milagro nuevamente, empezamos a renacer. Decían los empleados que las semillas se multiplicaban en la noche. Yo hacía el cálculo que esas semillas salían por ahí máximo 20.000 matas. Resultaron saliendo 40.000 matas no sé dónde. En mayo tuve la oportunidad de ingresar al cultivo. Fue cuando, emocionado con el cultivo como estaba, ese día me hice el propósito que de esa cosecha iba a donar el 70%. Y que con el 30% iba a levantar mi empresa. Y así se hizo. Dios le tocó el corazón, lo inquietó. Y dijo, amor, yo voy a donar moringa.
Y él dijo, no, yo voy a donar moringa porque eso se va a complicar, en las cárceles eso puede ser una tragedia, puede haber una tragedia porque ellos ahí encerrados, sin nadie, están solos. Y Dios me puso en el corazón que donara. Y en algún momento, pues, me entró pues como la incertidumbre de ver que pues él estaba donando y también teníamos deudas, ¿sí? Entonces en ese momento me preocupé y yo le dije a mi esposo, amor, me preocupa una cosa, ¿sí? O sea, está donando, son muchas las donaciones y yo no sé de dónde vas a sacar para tanto. Recuerdo tanto que estamos en la habitación y él llega y me dice, amor, no te preocupes, deja todo que Dios hace. La singular muestra de unión, valentía, solidaridad y buenos corazones que salvó miles de vidas en los centros penitenciarios de Colombia se mantiene, pues saben del inminente rebrote del COVID-19. Hoy están libres de COVID casi que todas, hoy, después de haber vivido la peor parte de la pandemia. Casi todas. Las que quedan son contadas y las que están, y las que digo contadas, no tienen síntomas fuertes. No tienen gravedad en el asunto, gracias a Dios. ¿Qué va a pasar si hay un rebrote? ¿Cómo piensan actuar? Ya lo hemos pensado. Y vamos a seguir de pie peleando. Gracias a Dios nosotros fuimos los primeros en hacer escuela y en aprender cómo contrarrestar el COVID-19 en los centros penitenciarios. Otros establecimientos copiaron nuestro sistema y pienso que tenemos todo el conocimiento, pero eso no solo es del IMPEC, sino de los entes territoriales, de la Unidad de Servicios Penitenciarios, de la misma comunidad, de los gobernantes indolentes que no pusieron un solo granito de arena ante la pandemia que pasamos acá en el establecimiento. Tenemos los conocimientos, necesitamos los elementos coercitivos para salir de esto. En mi casa nadie le tiene miedo, a mi familia nadie le tiene miedo al rebrote. Nadie. Lo puedo decir con tranquilidad y todos están tranquilos, nadie le tiene miedo. O sea, de pronto pensar en que sí, les puede, todo el mundo sabe que le puede dar un COVID, de que en cualquier momento pueden salir positivos, pero todos saben y están tranquilos de que si les da, ahí está su papá. Démonos la oportunidad de volver a la medicina ancestral, de volver a ese conocimiento ancestral, que es lo que hoy tiene al 99% de los actores penitenciarios que han resultado contagiados de COVID-19. Ese conocimiento ancestral que carece de fundamento científico es lo que hoy los tiene con vida. Y en ese panorama, conservar nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Claro, la bebida de la vida la seguiré dando a ellos, si bien es cierto, hasta donde pueda y hasta donde podamos seguir contando con la ayuda de don Edwin. Vea, yo le entrego un tarrito de esos a una familia que no sabía eso y me voy contento porque yo sé lo que estoy entregando y les explico cómo lo deben de hacer. Y muchos acá en Risaralda toman esa bebida y ellos toman esa bebida con una fe intacta. Pues si hablamos de personalmente, uno obviamente están los resultados, lo que se ve. Pero como hay que probarlo científicamente, pues científicamente nadie lo va, no van a avalar esto científicamente mientras no haya un estudio que apruebe esta situación. Uno lo aprueba y sabe que así es, ¿cierto? Para el popular, como dice, para el pueblo, sabemos que así es. En el devenir de todos los diarios del pueblo, sabemos que así es y que esa es, como en todas cosas, la parte natural juega un volumen importante. Usted sabe que hay muchos remedios naturales que uno cree que eso no sirve, porque no es aprobado científicamente, pero realmente sirve para muchas cosas. Y en este caso, la moringa ha dado resultados. Hasta que se acabe la pandemia y ahí para arriba. Eso, le cuento que ya para quitar este elixir de vida no nos lo quitan tan fácil. La moringa cultivada en Acacias, Colombia, y los héroes de azul seguirán siendo testigos de los múltiples beneficios que tiene esta planta. Mientras la fe de Edwin Carreño con su don de servicio a la gente sigue creciendo, como el surco número 7 de su plantación.
y yo mismo hice todo, yo mismo aboné, dije las voy a sembrar solo, yo las primeras plantas, escogí, siempre me ha gustado el número 7 en todo, escogí el 7º surco y sembré 70 plantas con mi propia mano. Siempre que llegaba la gente después, tan pronto terminé de sembrarlas, empezaron a sembrar el resto, ese día se sembraron más de 2000 plantas creo yo, pero era muy bonito ver cómo las plantas, 70 plantas que yo sembré, hasta la maleza que estaba alrededor, que alcanzaba a salir por los bordes del plástico, era más grande que las plantas que habían sembrado mis empleados alrededor. Crecieron en un alto porcentaje. Siempre me preguntaba la gente, ¿y ese surco qué tiene de raro? ¿Por qué es más grande? Me di cuenta que aquí estaba la bendición. Y hoy eso me da la razón.